Nos acompaña Ramón Tamames. Vamos a ver si candidato o no de Vox a la moción de censura anunciada. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias, queridos amigos. Nos conocemos casi desde hace mucho tiempo todos y es muy grato estar en 24 horas. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar por eso. Mañana dicen fuentes de Vox que se podría desvelar si va a ser usted el candidato. Estamos a 10:30 de la noche de la víspera. ¿Tiene ya tomado una decisión de si va a decir sí o no? No la tengo tomada y creo que ellos tampoco. Tenemos todavía que hablar de temas muy diversos. Yo estoy preparando unas páginas de una posible intervención en el Congreso, naturalmente, desde los problemas de la Constitución, que está siendo erosionada, yo creo, y lo que es la democracia española, con, por ejemplo, la supresión del delito de sedición prácticamente, o el delito también de malversación, modificación del Código Penal para una serie de personas que habían sido declaradas delincuentes, etcétera, etcétera. Y luego el apoderamiento también desde el Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que es un problema dramático. Luego hablaremos de eso, pero en cuanto a la respuesta, se lo digo porque faltan unas horas. Dice usted, ellos tampoco lo tienen muy claro, pero usted lo tiene claro. Es decir, parece difícil pensar que usted, que lo lleva madurando, como madura todas las cosas ya algunos días, a pocas horas de tener la reunión, no tenga claro si va a decir que sí o que no. No hay plazos. Pero Vox dice que mañana lo va a hacer público. O parece y que me parece que la primera vez que hablaron los de Vox de una moción de censura fue en el mes de diciembre. Y han pasado 2 meses. Porque tanta preocupación de que pasen 4 o 5 días más. Lo que tenemos que hacer, yo creo, si queremos la moción de censura, y yo personalmente el ofrecimiento que me han hecho de que libremente exprese yo mis ideas sobre la situación de España y proponga medidas de tipo gubernamental para resolverla, tampoco es puñalada de pícaro. Llevamos 2000 años de civilización cristiana y 40 de Constitución española y unos meses de hablar de una posible moción de censura, que es una figura de la Constitución como otra cualquiera, que tampoco hay que pensar que es una cosa excepcional. Ni excepcional no hay nada. El artículo 155 de la Constitución es tan normal como el 2, donde se dice la indisoluble unidad de la patria española para todos. Pero la duda que yo tengo es que... ¿Pero qué prisa tenemos? No, prisa ninguna. Hombre, si la situación es tan grave, hombre, pues habrá que tener algo de prisa, porque sí, si España está derrumbando, habrá que actuar deprisa. Pero si a uno le piden que plantee sus ideas y sus soluciones, también hay que dejarle que tenga tiempo de pensar en cómo articula todo eso. Pero es que dentro de 10 meses va a haber elecciones, o sea, bueno, algo antes de 10 meses será, digo yo. Bueno, pero las elecciones estaban previstas hace años, están previstas hace, según las leyes electorales y el fin de la caducidad de los mandatos que hay, eso se sabe de hace tiempo, no es ninguna sorpresa que se nos venga encima. Ha dicho una cosa que me ha sorprendido, como que ellos tampoco lo tienen claro. Yo entendí que cuando se lo habían ofrecido tenían claro que usted era su candidato. ¿Cree que pueden dar marcha atrás? Una cosa es ofrecer una cosa y otra es llegar a una especie de acuerdo o de convergencia en una idea, y ofrecer es fácil. Converger es más difícil. Pero esto esté más cerca del sí o del no. Eso sí me podrá decir. Pues mire, en la teoría de probabilidades solamente hay un 50 y un 50. ¿Sí o no? Eso de decir un 20%, eso se llama, me parece que se llama algo así como probabilidad subjetiva. No tiene valor científico. Pero las cosas suceden. Usted es un sujeto, con cual será subjetivo. Entonces, desde su subjetividad, ¿está más cerca del sí o del no? Bueno, yo no lo sé todavía. ¿Cómo que no lo vas a saber? Si mañana tiene que dar una respuesta. Y además lo que me extraña, mi cara extraña, querido Javi, es esta tensión que tienen ustedes por una fecha. Si no pasa nada, se producirá dentro de unos días de la forma más natural. Vale. Tranquilidad y buenos alimentos, que se dice muchas veces, y sencillamente
esperar a que estemos preparados. A mí me lo dijeron esto hace unos 20 días y usted sabe lo que es España, es un país muy complejo. Y aunque yo tenga la 26 edición de la estructura económica de España, que por cierto le he traído a los amigos de aquí, les he traído una historia de mi libro. ¿Dónde está pues Johnny lo Cross? agradezco. Johnny Cross y Juanma. Y a vosotros os le lo hago mandaré. fotocopias yo a Mañana, Jesús mañana Maraña. lo mando por mensajero. Y aquí viene un poco es la de todo. historia de mi libro de estructura económica pues de lo España. voy a leer con En gran calma. parte a mí me llaman y me piden consejos, me piden ilustraciones de temas diversos por ese libro que lleva desde el año 1960, 62 años como libro y 26 ediciones. Pues por eso tampoco me han apremiado para hacer eso. Llevo toda la vida haciéndolo. Sí, lo que pasa es que algo de tiempo, digamos, si quieren presentarlo antes de las próximas elecciones... Las prisas pero al margen son de eso- malas consejeras. Ya, pero algo de prisa tienen que darse, porque si no va a pasar el plazo. Bueno, pero en cualquier ¿qué caso... plazo? El plazo Si no de, hay plazo. Pues las próximas elecciones. Pues en las próximas elecciones, hombre. Antes de las próximas Las del elecciones será, ¿no? 28 de mayo sí queda un poquito y a las de diciembre un poco Vale. más. ¿Sería un presidente para ejercer de presidente o convocaría inmediatamente elecciones? Hombre, pues eso no lo hemos discutido. Pues tienen que discutirlo. Pues sí, señor, Tienen que por eso hace discutirlo. falta tiempo. Es decir, un presidente que organiza unas elecciones y se va a los 3... No, las elecciones habría que organizarlas, sí, habría que organizarlas. Hay que esperar prácticamente, no se pueden organizar unas elecciones generales ahora, seguramente teniendo diciembre como objetivo ya marcado y definido. Las 28 de mayo, las de 28, están marcadas por la ley de elecciones locales. Entonces, yo creo que ese panorama está dibujado. Aquí lo que sí tendría interés es que se anticiparan algo las elecciones generales. Eso sí. Se ha comentado mucho una comida que ha tenido usted con Feijóo recientemente. Le han preguntado Bueno, por ello, ¿no? ¿Perdón? Una comida que ha tenido con Feijóo, con Núñez Sí, Feijóo. sí. Esa comida es antes de que se sepa públicamente que usted va a ser la apuesta o el candidato al que Vox le ofrece presentarse para la moción de censura. Pero sí ya se sabía que iba a haber moción de censura. Cuando usted va a comer con Feijóo, ¿usted sabe personalmente que ya los de Vox le han sondeado o aún no sabía nada? Pues fíjese, qué curioso, que yo, que invito de vez en cuando a amigos a comer en casa, académicos, científicos, escritores, me gusta mucho todo eso, esas comidas, además que se habla en una conversación colectiva 12 o 14 personas, que en España eso no es tan frecuente, y hablar en voz pausada sin que suceda lo que sucede normalmente en los restaurantes, que no se entiende nadie. Es en mi casa, tranquilamente, y ha venido mi amigo Feijóo a comer, como vino Alberto Rivera, o como vinieron otros muchos anteriormente. Y Suárez pasó por allí. Pero eso hace mucho tiempo. Digo, Feijóo, ¿usted cuando come con Feijóo, Vox ya ha contactado con usted? Yo no tenía ninguna idea predeterminada en la comida con Feijóo. Era sencillamente con unos colegas. Estar un rato tranquilos, hablar de cosas de la situación en España, en el exterior, etcétera. Y yo lo hice, la convocatoria antes de saber nada de la moción de censura. Pero la convocatoria, pero en la comida... En la comida ya lo sabía él. Y usted defiende la tesis de la moción de censura, Feijóo. Y yo estuve hablando, y uno de los comensales defendió la tesis de la moción de censura y a Feijóo no le parecía bien. Bueno, pues muy bien. Pues. Pero usted sabía que Vox ya había hablado con usted para ser candidato antes de la comida. Antes de la comida, que si Vox... Ya le había sondeado. En este tercer grado al que usted me está sometiendo. Estoy preguntando. Porque yo a veces pienso si esto es materia de una novela. Hombre, pues... Estos son sucesos normales de gente que se encuentra, que habla, que conocen la Constitución, que quieren utilizarla en el mejor sentido de la expresión, no para atacarla y acabar con España, dividirla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues... No, pero yo tenía curiosidad de periodista, de si... Yo cuando habla con invité Feijóo, a Feijóo no tenía ninguna intención de presentarme porque nadie me lo había dicho. Queda y después claro. tuvimos la conversación, esa comida, él ya lo sabía,
se lo había comentado yo, y dio su opinión, que está en los periódicos igual que en mi casa. ¿E invitaría a Sánchez a comer a su casa? Ya lo he dicho, que sí, Que sí. ¿por qué no? ¿Y qué le ha contestado? Pues todavía no, le he invitado verbalmente, pero será la invitación formalizada si hay decisión final de hacer la moción de censura. Borja Semper, portavoz de campaña. Si hay decisión final, le informaré. Y estoy seguro de que Sánchez se lo va a pensar. Él me escribió una carta muy grata, dándome las gracias por el libro de estructura que le envié. Y además en nombre de su esposa también, a quien conozco de algunas conversaciones en el Círculo de Estudios Financieros en la calle Marqués de la Ensenada, que es un centro de pensamiento también. Ha chocado bastante que, viniendo usted del PC, aunque después haya evolucionado, usted incluso cita a Darwin, acabe siendo el candidato de un partido calificado generalmente de extrema derecha. Una cosa es evolucionar y otra cosa pasar de las tesis del PC o de Izquierda Unida a mitad de los 80 a un partido como Vox, al que todo el mundo califica de extrema derecha. Mi querido amigo Javi, está usted en un error. Y voy a tratar de que salga usted de ese error, porque sencillamente yo no soy candidato de ningún partido. Bueno, pero yo he sido invitado para que más de 35 o más diputados me propongan para una moción de censura. Y el artículo 113 no cita a los partidos, cita a los diputados. Y yo tendré que agradecer, si voy a esa moción de censura, que esos diputados, el número que sea, 35 o más, pues me proponga. Pero no me propone Vox propiamente, me propone la soberanía nacional, una parte de la soberanía nacional, que resulta que esos diputados, la inmensa mayoría o todos están en Vox. Sí, pero el 113 no habla de partidos, habla de diputados, que son los que tienen la soberanía nacional. Y a veces no la ejercen bien porque obedecen al partido antes de al pensamiento propio. Pero si son todos los diputados de Vox los que le proponen, y si es Abascal... ¿Quién? No lo sé todavía. A mí me han dicho que es posible que haya alguno de Ciudadanos, que pueda haber alguno del PP. No lo sé todavía. ¿Usted no cree que si Abascal es el que habla de su moción, que si Espinosa Dos Monteros habla de su candidatura, que es la perfecta... Y también habla Pedro J. Sí, pero Pedro J no es parlamentario. Bueno, hay una diferencia pero Pedro importante. J opina más que nadie. Pero no es parlamentario de momento, lo será seguramente algún día, pero de momento opina no más lo que es. nadie y opina pero también. Si los líderes de Vox... Aquí opina todo el mundo. Pero de eso se trata. Se trabaja poco. Pero vamos a ver. Opinar no falta nunca. ¿No entiende, señor Ramames, que es normal que pensemos, si además lo piensa todo el mundo, que si Abascal y Espinosa Los Monteros, los líderes de Vox, y todos sus diputados hablan de que usted es la persona ideal para esa moción de censura que van a presentar ellos, entendamos que es Vox formalmente el que le propone a usted a ser el candidato? Son los diputados, no es de Vox. Pero... Son los diputados. El 113 no habla de partidos, habla de diputados. Y es posible, como le he dicho, que no sean solamente de Vox. Y además no tengo ningún problema con Vox en ese aspecto. Vox es un partido constitucional, es un partido que respeta las libertades públicas, que plantea la unidad de España, eso sí, más vehementemente, en cierto modo, que otras fuerzas políticas. Una vez me dijo el rey Juan Carlos I, la vehemencia en ciertos casos es una virtud patriótica. Y esa vehemencia patriótica que se ve a veces es fundamental para la conservación de España. Y en ese sentido, ojalá que todos los partidos tuvieran, vamos a ver, aprovechando que se va a revisar el artículo 49 de la Constitución, donde se habla de discapacitado o disminuido, los PNVs han metido 43 páginas, ha convertido la propuesta de modificación de la Constitución. Han metido el derecho de autodeterminación, pero si el derecho de autodeterminación, yo era diputado constituyente y Letamendia lo pudo defender limpiamente a su manera en las Cortes y se votó en contra de él. Vale, usted dice que Vox es un partido... ¿No meta usted el tema de autodeterminación que está pensado para las colonias? Y además es que se discutió en su momento y se archivó cuidadosamente. Dice que usted que Vox es un partido constitucional y constitucionalista, pero usted, yo por lo menos lo he leído estos días, dice, yo no era comunista, me afilio al PC
porque es el partido que se opone a la dictadura. Entonces, ahora mismo un partido que es el único en el arco parlamentario que se niega a condenar la dictadura, le propone a usted sus diputados al menos para ser el candidato. ¿Eso no es un poco chocante? Yo no entiendo que no se condene la dictadura. La dictadura como tal se condena. Dice usted que dije, estuve en el PC, naturalmente como muchos. ¿Éramos comunistas? Carrillo decía, no son comunistas. No son comunistas. Naturalmente, porque le habíamos dicho que la dictadura del proletariado, ni hablar, que ya estaba bien de dictaduras, encima la del proletariado. Y que tener en cuenta, digamos, el marxismo-leninismo como una ciencia, digo. Le dije yo a Carrillo, pero que eso no es una ciencia. La ciencia es la matemática, la física, la química. Es una corriente de pensamiento, todo lo más. Así que hay que conocer a la gente, no es todo tan blanco ni tan negro. Hay mezcla de colores y yo creo que no hay ninguna ocasión en que Vox esté vulnerando conscientemente y deliberadamente la Constitución. No se dé caso. Pero sí es el único partido que se niega reiteradamente a condenar la dictadura. Y pero usted la dictadura es un hecho histórico. Pero se es puede un hecho condenar. histórico. Es que aquí ya, con la democracia esa, la memoria democrática, nos quieren decir lo que tenemos que pensar. Hombre, ya está bien. Pero, hombre, están los historiadores. Para la historia están los historiadores. No un señor en una burocracia haciendo lo que le dice su jefe. Pero se puede condenar partes de la historia que no gustan, se puede condenar no, el nazismo. Señor, no hay que condenar el holocausto nada. no hay que condenarlo. En la historia no se condena. El estalinismo no hay que condenarlo. En la historia se estudia, lo dicen Eliot, lo dice Menéndez Vidal y lo dice Claudio Sánchez Albornoz, los grandes historiadores. Pero, por ejemplo, el nazismo, el holocausto, ¿no hay que condenarlo? Bueno, el nazismo, como cualquier crimen, hay que condenarlo. Y los hechos peores todavía o mejores, no, porque no se puede calibrar ahí. Todas las acciones de de Hitler son acciones satánicas. Vale. Uno dice, ¿cómo no se va a condenar esto? Pues que claro que hay que ¿Y los condenarlo. fusilamientos de Franco, 50.000 los primeros 5 años de dictadura, no hay que condenarlos igual? Sí, señor, pero también la República hizo muchas cosas. Pues se puede condenar todo. No, todo no. Pero Lo que hay que hacer es estudiar historia, que no sabemos ni siquiera que la bandera llamada franquista es la bandera de Carlos III, 1782, y que el pajarraco que decían es el águila de San Juan con los 5 reinos que componen España. Antes de que pregunten los miembros de la mesa, usted tiene 89, va camino de los 90 años. Sí, señor. ¿Le molesta que le digan que es muy mayor o que tiene una edad ya avanzada para someterse a la posibilidad de ser presidente del gobierno y participar en una moción de censura? Es una opinión como otra cualquiera, hay que respetarla y bueno, y decir, pues qué bien, pero con 90 años casi, pues francamente me encuentro bastante bien y tendré que dar las gracias en algún sitio, pero desde luego no me molesta nada, es una opinión, pues que opinen lo que quieran. Como unos dicen que soy políglota, pues soy políglota, que soy complutense, que soy complutense. ¿Su familia le ha dicho algo? ¿Le ha dado su consejo? ¿Usted se lo ha pedido? La pregunta la encuentro un poco fuera de tono. Fuera la de preguntarle si la familia le ha dicho la su familia opinión. Hay que dejarla aparte. Tranquila. Bueno, pues dejamos aparte a la familia y vamos a ver qué opinan o qué preguntan los miembros de la mesa de análisis. Estefanía Molina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor Tamames. Hola. Muy interesante la entrevista. Yo quisiera acabar de entender cómo puede ser que una persona, usted lo ha explicado, pero por abundar, que estuvo en el PC, acabe siendo candidato de una moción de censura de Vox. Usted dice que le proponen unos diputados, que no son los partidos según la Constitución, pero de lo que usted ha comentado, ¿cree que la unidad de España es algo como que actualmente queda enturbiada por la acción de los nacionalistas vascos, catalanes? ¿Está en contra de la memoria histórica? ¿Qué crítica le hace usted a la izquierda actual para acabar siendo candidato propuesto, no deja de ser un partido Vox? Yo ya he dicho, yo cuando estuve en la cárcel el año 56 no estaba todavía en el partido, en el PC. Nosotros nos llamábamos peceros normalmente. Y como decía antes, no estábamos en el dogma marxista-leninista, ni mucho menos, sino en las libertades. Proponíamos una constitución. Luego nos costó 22 años más.
pero se consiguió. Yo soy firmante de la Constitución, precisamente al lado de Suárez, porque Tamames y Suárez están casi juntos. Y luego, pues, ¿está en peligro la realidad constitucional en España? Pues mire, no me gusta que se quite el delito de sedición prácticamente, que estaba. No me gusta que se quite el derecho, iba a decir derecho casi, el delito de malversación, que se quita. Todo para facilitar la menor pena de unos declarados delincuentes por la justicia. Y luego no me gusta nada que en el Banco de España los representantes, por así decirlo, designados de hecho por los partidos, sean todos de la misma cuerda. Y que el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial se consideren progresistas y no progresistas. ¿Pero qué es eso? Hay que acabar con eso. Yo lo que propongo, una de las cosas que me parece que hay que proponer, es que ¿por qué el Tribunal Supremo no es vitalicio y nombrado por jefe del Estado, como sucede en otros países de más amplia democracia que la nuestra? Bueno, pues eso es una cosa natural que hacemos, y si se nos pide que expresemos nuestra idea y voluntad, yo lo hago libremente si se me pide y me pongo en la convergencia que he definido antes. Jesús. Señor Tamames, yo tengo una curiosidad. Con su biografía, y aunque su evolución ideológica venga de lejos, cuando escucha al señor Abascal decir que este gobierno, el actual, es el peor de los últimos 80 años de la historia de España, ¿está de acuerdo o discrepa? Bueno, no necesariamente, no hay que estar de acuerdo en todo. Yo lo que pienso es que es un gobierno que está atacando la unidad de España cuando suprime la sedición. Y está en la posibilidad de seguir en esa situación. Se ha sustituido por otro delito, si se no hace se ha suprimido. un referéndum que no hay por qué hacerlo en Cataluña. Y está en disposición del artículo 49 que he citado antes, 43 páginas tiene el planteamiento de considerar que es bueno quitar lo de España indisoluble y sustituirlo por las naciones y el derecho de autodeterminación, que ya se liquidó, por así decirlo, en la elaboración de la Constitución, con la pretendida enmienda Letamendía, que yo estaba aquel día en las votaciones. Pero en ese sentido, entonces, ¿usted coincide con Vox en que hay que ilegalizar a los partidos independentistas? No, señor, cosa que la Constitución no respeta. creo que lo diga. Si lo dicen, yo, la verdad, no soy partidario de eso. No hay que legalizar. Hay que someter a una disciplina constitucional, y eso ni se ha intentado. Juan Malamed. ¿Qué tal, señor Tamames? Gracias por el librito antes que nada. Gracias a ti. Ha dicho, por un lado, que no va a representar a Vox, sino que son unos diputados los que lo impulsan, y por otro lado ha dicho que va a ejercer libremente, si es que es el candidato, libremente va a representar sus ideas. Entonces yo ahí creo que hay un espacio para la diferencia entre usted y lo que piensa Vox, y le quería preguntar sobre tres cosas muy concretas. ¿Usted está a favor de mantener el estado de las autonomías? La primera. ¿Usted está a favor de que se mantenga la ley específica contra la violencia específica que sufren las mujeres? Y si usted cerraría el grifo a la inmigración. Vamos a ver, la inmigración, cerrar el grifo es condenarnos a la despoblación acelerada. Ya estamos en crecimiento vegetativo, nace menos gente de la que muere en España, eso es lo que se dice despoblación vegetativa, y además incluso las madres de muchos los que nacen en España son de entrada en España muy reciente. A lo mejor tenemos noticia. No, es de Televisión, que me están esperando en casa. Ya pensábamos que era Abascal. A ver si consigo, sí. Bueno. Ahí está. Hay expectación en la respuesta. Ahí está. Ya está, he quitado milagrosa. Estamos con la pregunta de la inmigración, que ya la ha contestado. Claro, pues sí. Lo otro es las autonomías. Las autonomías, fíjese, en un libro mío, que si quieren un día se lo podré enviar a todos, más que unas memorias, en una comida que teníamos con amigos, mi mujer y yo,
Gonzalo Sol, un conocido miembro de la Real Academia de Gastronomía, me decía, hoy estás triste, Ramón. ¿Y qué te pasa? ¿No vienes del Congreso de la Comisión Constitucional? Digo, sí. Y yo creo que nos estamos pasando un poco de rosca con las autonomías. Excesiva cantidad de potestades y una disminución de la importancia del Estado que es España. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente, yo creo que hay que hacer una reforma constitucional. La medicina no son 17 escuelas médicas diferentes en España. La educación no son ataques al idioma central de España porque es el idioma oficial del Estado, el español, que se está haciendo. Y bueno, quedaba la ley de violencia de género, ¿no? ¿Está de acuerdo con Vox en que hay que eliminarla? No, en absoluto. Yo lo que creo es que hay que defender a la mujer como hay que defender al hombre. Es decir, no cabe duda de que la mujer ha estado oprimida mucho tiempo. Es admirable lo que se ha hecho en los últimos 100 años. Fantástico. Y poner freno a eso no lo encuentro. La igualdad a mí me parece que es el horizonte. Pues discrepa usted de Vox en las tres cosas que le he preguntado. Es curioso. Bueno, pero en esas tres cosas será una cuestión también de matiz. Tampoco yo he visto que ataquen y digan que hay que poner a las mujeres otra vez en la cocina, en la iglesia y con los niños, No como decían tanto, los alemanes. Kinder, Kriege, ¿cuál era la otra? Pues eso, en casa con los niños. Juan, última pregunta. Bueno, me encanta estar aquí con el profesor Tamames. Fuimos compañeros de periódico mucho tiempo y a fuer de ser yo mayor y tú manteniéndote como eras, me gustaría hacerte una pregunta en torno a la época en que tú fuiste miembro del Consejo de Administración del país y el diario The Times, cuando salió el periódico, dijo que aparecía un periódico en España con el carcelero en el lugar de la directiva y uno de los directivos en la prisión, encarcelado, que eras tú. Me gustaría saber, esa España que tú viviste desde la cárcel y luego en la vida común haciendo tantas cosas por la cultura, por la economía, etcétera, la ves con los ojos con que antes se refería Jesús Maraña, que los ve el partido que te ha pedido que lo representes en el Parlamento, o esta España no está mal. Bueno, yo lo que digo, y te agradezco los planteamientos que has hecho, y me gustaría que en la entrevista que me hizo El País, o los comentarios del País, hablando del PC continuamente, etcétera, y no citaba que soy cofundador del País, junto con Ortega Espotorno, antes de que entrara Polanco y de que apareciera Juan Luis Cebrián, mucho antes. Y además ayudé a levantar capital para un periódico democrático cuya regla eran los principios de la tabla de derechos humanos. Eso era nuestro objetivo. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por esas observaciones. Y yo sigo viendo a España como un país que tiene que mantener su democracia, que tiene que luchar contra los intentos de romper España, que es lo que quiere el de Waterloo, para decirlo en términos napoleónicos. Los que quieren separar España, incluso el PNV todavía le viene el ramalazo independentista. Incluso hay hasta algunos gallegos perdidos en la Fraga, que es bosque en Galicia, perdidos en la Fraga y que quieren la independencia. ¿Pero qué es eso de la independencia de partes de España? Como creo que dice Pau Gasol, Cataluña es un pedazo de España. ¿Pero qué es eso? Anacrónicos, infundados, tergiversadores. Con las leyes electorales que hay en esas comunidades, consiguen incluso a veces la mayoría.
pero precisamente hay que hacer una reforma electoral. La ley electoral es todavía antes de la democracia. Hay que cambiarla. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, porque además vemos que le están esperando otra televisión en casa ahora mismo. No se levante, que ahora tenemos que pasar al siguiente tema y aprovechamos, pero quería darle las gracias, señor Tamames, por estar aquí. El oficio de periodista es preguntar y repreguntar y tener curiosidad. Y yo tenía muchísima curiosidad de hablar con usted sobre cómo alguien al que yo conocí cuando empecé al mundo de la política, en un mundo que es en un sector que es bastante distinto al que ahora le propone, aunque ya me insiste usted que no es Vox el que le propone, pero sí son los candidatos, los diputados de Vox. Pero yo le agradezco de verdad que esté aquí y que bueno, ya nos dirá entonces si acepta o no acepta. Claro, tan amigos. Y yo agradezco mucho que me hayan invitado, porque creo que en cierto modo esto ha sido un ensayo de la moción de censura verdadera. Porque no veo sino fuerza y vigor en lo que habéis manifestado todos. O sea que va a decir que sí, ¿no? Podríamos seguir hora y media. No lo sé. O sea que va a decir que sí, ¿no? No lo sé. O sea, acaba de decir que esto es el preludio de la moción de censura. Gracias, porque podría considerarse posteriormente, voy a hacer más largas las frases para abarcar los futuribles, etcétera, etcétera, pero es una buena preparación para un debate con otras personas más amplias, pero ustedes son también representantes, no de la soberanía nacional, pero sí de la opinión pública. Pues yo se lo agradezco, Ramón Tamames. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta aquí el primer tramo de la noche. El tiempo, como saben, siempre que decimos para la entrevista. Hoy, como han visto con Ramón Tamames, posible, vamos a ver, candidato de Vox o de los diputados de Vox a la moción de censura.